Muy buenas noches. Estamos una vez más haciendo estos videos que realmente son de mucha ayuda, muy importantes para todas las personas que quieren mejorar su calidad de vida, que quieren encontrar a veces las respuestas o la forma de hacer su vida una vida que valga realmente la pena vivir. Y en este video he invitado a una persona muy especial para que haga su aporte desde su ámbito, desde su disciplina. Y estoy hablando de Víctor, que ella es counselor, pero primero que nada quiero darte la bienvenida, Sole. Gracias por sumarte a este video y querer compartir conmigo y con todas las personas que van a ver este video después a través de Facebook, de Instagram, de YouTube y que van a poder escuchar lo que vamos a hablar en esta noche, porque como dice el título atrás mío, hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar la comunicación con un adolescente. Pero primero me gustaría que vos te presentes, que me digas de dónde sos, así la gente te conoce, a qué te estás dedicando y justamente cómo vamos a plantear el tema de este video. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, primero que nada. Me llamo Soledad, soy de Villaguay, soy counselor y me especializo en adolescencia. Muy bien, muy bien. Así que estás dedicada al tema de adolescencia y yo sé que te estás especializando en Sí, algunas otras cosas, como por ejemplo el tema de adicciones, el tema de descubrir la vocación que cada persona, pero en especialmente o en forma muy especial los jóvenes tienen, descubrir el para qué o el cómo darle sentido a los recursos, a las habilidades que tenemos los seres humanos. ¿Es así? sí, es así. Me estoy especializando en hacer procesos test vocacional, no Ajá. solamente para adolescentes, sino también abarca todo, todas las personas que por ahí tienen una crisis laboral, que quieren cambiar de trabajo y no sabe por ahí Crisis cuál laboral, es crisis laboral. y que tiene crisis laboral. A veces cuando hablamos de crisis laboral pensamos exclusivamente en el dinero, en la parte económica, pero por lo que me entiendo, no incumbe solamente a la parte económica. No solamente la parte económica, a veces no se sienten cómodos en lo que están haciendo o hace mucho tiempo que están Ajá. y no saben por ahí qué hacer. O a veces también se han quedado sin trabajo y bueno, eso de hacer un proceso para test vocacional es una ayuda, es una Ajá. orientación para darle distintas alternativas a las personas eh, para que pueda encontrar un trabajo acorde a lo que más o menos le gusta, ¿no? Exacto, exacto. Pero qué bueno, qué bueno. Hay muchas personas que cuando llegan a una situación así, eh, se traban, se Sí. quedan, se estancan, se deprimen y a veces no encuentran la forma de superar ese tipo de momentos, porque son momentos en la vida como cualquier otro momento, y que es bueno que sepan que hay profesionales como vos que están justamente especializados o se están especializando en ayudar, acompañar en este proceso que mencionas para que las personas puedan redescubrirse de alguna forma y poder seguir adelante con sus vidas. Así que la verdad que te felicito y es muy lindo y muy importante lo que estás haciendo. Pero en esta noche vamos a hablar específicamente sobre los adolescentes, pero algo más específico todavía es cómo mejorar la comunicación de un adolescente o con un adolescente. Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿cómo es la comunicación con un adolescente? ¿De qué forma se comunica un adolescente? A ver, ¿qué me puedes decir al respecto desde tu enfoque? Y por dónde empezar, porque la verdad hay mucho para desarrollar con respecto a la comunicación. Lo que te puedo llegar a decir primero es que la familia es el primer ámbito social que el adolescente tiene por el tema de la comunicación, en donde la familia les inculca los valores, donde le inculcan las conductas, en donde les van enseñando cosas de la vida y Claro. es el primer
por así decirte, el adolescente es el primer vínculo que tiene importante en donde ellos pueden llegar donde ellos escuchan a sus papás, digamos. Sé que la comunicación a veces se hace un poco difícil porque Suele complicarse. suele complicarse porque el adolescente atina por ahí a hablar un poco menos que cuando eran más chicos, cuando son más chicos por ahí es más fácil la comunicación. Con el tema del adolescente, que tienes tantos cambios, ¿no es cierto? Tiene tantos cambios, ya sea no solamente la parte corporal, esos cambios Claro. físicos que a ellos le provocan mucha ansiedad, muchas inseguridades. A veces tienen cambios también la parte mental y no saben cómo sobrellevarlo, no saben cómo manifestarlo. Exactamente. Mira, escuchándote me vienen a la mente dos cosas, dos conceptos. Eh, uno tiene que ver con que justamente el adolescente, estamos hablando de, para que la gente lo tenga en claro, ¿qué edades comprende la adolescencia? A ver, El partamos. Primero, más que nada, la pubertad comienza alrededor de los 12 años hasta los 12 años. sí, hasta los 15, se puede Ajá, llegar a decir, y de ajá. ahí ya empezaría adolescente. Adolescente. ¿Y el adolescente hasta qué edad se estipula que se extiende? Y hoy actualmente, por el Ajá, tema de maduración, por la maduración cerebral y todas esas cuestiones, se ajá. dice que es alrededor de los 30 años. Es Hasta los cuando, 30. sí, Mirá vos. O sea cuando que, sí. perdón. Ujú. Se dice que el adolescente termina de madurar no solamente por el tema de comportamiento, Ajá, sino es cuando el adolescente empieza como a pensar un poco más en el otro, en las consecuencias de sus actos, y ajá, donde él también empieza a independizarse eh, ajá. de una manera también más económica, por así decirte, en donde ahí se puede llegar a decir que el adolescente termina de madurar. Termina de madurar. Es bueno esto que estás diciendo para que la gente entienda, porque a veces se encuentra con un joven y a veces no distingue entre juventud, adolescencia, piensa que es lo mismo, que no es lo mismo. Entonces está bueno que tenga en cuenta estos parámetros que estás mencionando. Ahora bien, lo que quería decirte, en primer lugar, es que en la mente del adolescente, que es un emergente de un cierto tipo de familia, con un cierto tipo de trato, de comunicación familiar, a veces arrastrando problemas emocionales, descubriéndose a sí mismo, como vos decías, el tema corporal, el tema mental, descubriendo la vida, pasando esas etapas donde siempre estaba bajo la cobertura familiar de alguna forma, pero de repente se está encontrando con responsabilidades y tiene que afrontar esas responsabilidades, tratar de definir su propia vida, sus propios gustos, al mismo tiempo estando influenciado por tantas cosas, desde la comunicación, desde la moda, desde las amistades, un montón de cosas que pueden llegar a afectar o influenciar de alguna forma la mente del adolescente y que además, como los papás a veces solemos notar, se suma una cierta cuota de orgullo o de nadie me va a decir a mí cómo hacerlo porque soy rebelde o algo así, por parafrasearlo de alguna forma. Eh, ¿Qué podés decirme o decirnos en cuanto a justamente qué hay en esa cabecita del adolescente, en esa etapa de tanto bombardeo de información? Sí, ellos están pasando realmente por muchas crisis, como yo te decía, están en una etapa de cambios, no solamente la parte física, la parte mental, en donde hay momentos que no se saben si son adultos, si son niños, hay cosas Claro. que por ahí ellos empiezan a descubrir como, a ver, esto sí puedo empezar a opinar, en donde ellos empiezan a crear su propia personalidad, en Ujú. donde ellos empiezan a decir juicios, a emitir juicios, a decir esto sí, esto me parece que sí. Son elecciones que ellos van haciendo, que es totalmente normal. Yo no sé si le llamaría etapa de rebeldía ante los padres. Lo que pasa que a veces cuando los chicos
tienen en una edad de 14 años, 13 años, los chicos hacen caso, por así decirte, ante la voz, ante la ley de la casa que vendrían a ser los papás. Claro, claro. Pero llega un momento en el adolescente en donde ellos empiezan a madurar, a tener conciencia o a también a ver, decir, bueno, esto sí yo lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Entonces empiezan como a hacerse, a rebelarse, por así decirte, pero que eso está bien, eso es normal, porque ellos empiezan a madurar también así. Acordate que el adolescente es en base a las experiencias que ellos tienen. Ellos van madurando a través de la experiencia, a través de la prueba y del error. Si ellos no experimentan, ¿cómo ellos van a adquirir información de lo que está bien o de lo que está mal? Claro. El tema son los papás, cómo acompañamos a ese proceso de desarrollo que ellos tienen. Y acá viene justamente, me dejaste la pelotita picando, viene lo segundo que te iba a decir. Es decir, todo esto que mencionás en cuanto a lo que vive y experimenta el adolescente, a veces a mucho o a la gran mayoría de los padres le da la sensación de que están hablando con otra persona que pertenece a otro mundo, en un idioma o en idiomas totalmente distintos, y entonces se produce una brecha en la comunicación, y acá es donde entra la pregunta, justamente, ¿cómo mejorar la comunicación con un adolescente cuando parece que hablan dos idiomas distintos o que pertenecen a dos mundos distintos? Yo creo que el primer error que tienen los papás es tratar de ponerse a la altura del adolescente. Por ejemplo, dialogar de la misma forma, de la misma manera que ellos hacen, como bien decías vos, parece que hablan en otro idioma. Ellos entienden la manera en que los padres le hablamos a nuestros hijos. Yo creo que no hay que ponerse a la altura del adolescente, hay que darle mensajes claros, no ese doble mensaje, sino ser bien claros y trabajar mucho con el tema de la positividad, de ser positivo, de la autoestima. ¿Sí? De ser claro, de ser positivo, de acompañarlos en esos proyectos que ellos tienen, que a veces un error que cometen los padres es, por ejemplo, viene un adolescente y le comenta sobre un proyecto de un viaje que tienen no sé, a un par de años a futuro. Y él por ahí dice, no, los padres se dan cuenta que la verdad que ese proyecto está muy lejos y enseguida empiezan, no, es imposible. La palabra imposible para ellos, no sabés cómo los marca. Claro. Los frustra tanto que automáticamente dejan de proyectar, pero es no proyectar solamente para ese proyecto, sino es como que ya los marca para proyectar cualquier cosa. Entonces es importante que los padres lo acompañen en ese proyecto, que lo acompañen, no sé, había leído un caso, hace mucho había leído un caso en donde un adolescente, su papá se había muerto, pero era piloto de avión y vivía con su mamá. Y bueno, el proyecto de él era hacer una avioneta en un sótano de la casa. Ajá. Y bueno, la mamá lo acompañaba, estaba con otro amigo, entonces es como que estaban armando la avioneta. Y después la mamá, bueno, acudió a un profesional porque pensó que el hijo estaba como aislándose de todo. Después de un par de sesiones, le dijo, la terapeuta le dijo, bueno, pero te faltan las alas, ¿cómo vas a hacer para volar? Entonces ahí como que se da cuenta hasta dónde puede llegar, pero mientras tanto él va experimentando. Claro, y la terapeuta le enseñaba a la mamá cómo también tiene que acompañar a ese adolescente al proyecto, que por más que el final no sea el adecuado, no sea el que ellos quieren, ellos se dan cuenta. Ellos al final del camino se van a dar cuenta. Claro. El tema es darle positividad, acompañarlos, trabajar mucho en la autoestima. Acordate que los adolescentes son muy influenciables. Influenciables. Exacto.
y no enfatizarlos, que se dice como que no tratarlos como niños, no tratarlos como bebés, no como adolescentes, como lo que son. Claro, claro. Qué importante lo que estás diciendo, Sole, porque resulta muy notable, y esto justamente pensaba mientras te escuchaba hoy, el ejemplo este que daba sobre la mamá y el chico que había perdido a su padre, eh, eh, poder entender que en definitiva las dos partes, si es que hay dos partes, la parte del adolescente y la parte de los padres, en el Ujú. fondo lo que buscan es lo mismo, lo que quieren es lo mismo, lo que desean es lo mismo, que el adolescente esté bien, tenga la vida que puede llegar a tener, que pueda experimentar las cosas que pueda llegar a experimentar en esta vida. Y para todo padre que ama a su hijo o a su hija, lo mejor es que los hijos estén bien. Y sin embargo, a pesar de que el adolescente también quiera mejorar de alguna forma la relación con sus padres, a veces el querer solamente no alcanza. ¿Por qué? Porque, bueno, el adolescente tiene su forma de ver y entender las cosas, los padres a su vez tienen su forma de ver y entender las cosas basados en lo que han vivido, Ujú. también tienen las preocupaciones que el adolescente a veces no las tiene, entonces el padre a veces o la madre no tiene la paciencia requerida, no tiene la sabiduría requerida, entonces se producen conflictos y roces cuando, vuelvo a reiterar, en el fondo las dos partes quieren lo mismo y quieren mejorar la comunicación. Ahora, yo te preguntaría, me dijiste algo ya, pero en forma de clarificar esto, ¿qué podría hacer un papá o una mamá para mejorar la comunicación con un adolescente? ¿Qué podría hacer en forma puntual? Primero hay que encontrar el momento adecuado, porque no todos los momentos son para hablar. A veces, Ajá, más cuando estás enojado, cuando los papás estamos cansados, porque hoy en día se trabaja más que antes. claro, Los claro, chicos claro. también tienen muchas responsabilidades, no solamente lo escolar, sino también la parte de algunos hacen deporte, que eso está muy bueno. Sí, 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 sí. Hacen otras actividades. Yo creo que ahí el responsable sí seríamos nosotros los padres en buscar el momento para poder sentarnos y preguntarle qué está pasando, qué le está pasando, Ujú, o empezar a dialogar, buscar conversaciones con ellos, preguntarle, tal vez no directamente porque no funcionan así, no funcionan de una manera directa, ellos no son directivos. Vos acordate, Daniel, que no le podéis preguntarle, che, ¿tenés novia? Es más vale preguntarle, contame de tus amigos, contame, ¿tus amigos tienen novia? claro, Algunos se relacionan con alguna chica, con algún chico. Entonces, ellos mismos, vos a empezar a abrirle claro, esa claro. puertita, esa ventana, ellos empiezan después como a Ujú, asociar lo que a ellos mismos le van pasando y es como exacto, que se va haciendo toda una conversación que ellos terminan hablando de ello. Pero claro. no funciona solamente lo directivo, ¿sí? Ujú. No hay que preguntarle directamente lo que les pasa a ellos, sino ser un poco más indirecto sería la palabra Indirecto. funciona. Sí, 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 sí. Entiendo perfectamente el punto y no todos los papás tienen herramientas comunicacionales o habilidades interpersonales como para manejar estas situaciones que son cotidianas, por otra parte, y a veces de no hacer algo al respecto, empiezan a distanciarse padres e hijos cuando sí. tienen la posibilidad de mejorar, de cambiar ciertas cositas y lograr esa deseada comunicación entre padre e hijo que cuando ocurre es algo realmente, no sé si la palabra sería fantástico, pero sí sería lo óptimo o lo que debería ser entre un padre, madre o una hija o su hijo. Sí, establecer un vínculo de confianza en los hijos es lo más hermoso, digamos, que puede pasar, y más en el tema del acompañamiento que hay que hacerle con el tema de los adolescentes. Hoy hay muchas cosas, los adolescentes tienen mucho para contar, ellos tienen sus tiempos,
Eh, lo que por ahí podemos llegar a hacer también es pedirle opinión sobre algún caso que pasó, sobre algún evento que pasó. Entonces ellos mismos van relacionando y vos vas conociendo también de esa forma la manera de pensar en que ellos tienen. Y Tal a vez ver, eso sería por ahí una forma más aconsejable en los padres que no le pueden llegar de otra. Sole, y vos que sos una profesional y que estás abordando este tema, que asesorás, que tenés clientes que acuden a vos justamente por ayuda, te voy a tener una papa caliente, como se dice. A ver, porque suponete o supongamos que un padre, una madre está preocupado o preocupada porque su hijo tiene amistades que no son del todo recomendables desde el punto de vista del papá o de la mamá, ¿sí? ¿Sí? Y que esas amistades pueden ser que las induzcan en vicios como alcohol, en exceso, como drogas, o también en la parte sexual, que hay muchos padres o madres que tienen problemas para sincerarse y hablar de estas cosas con sus hijos. ¿Cómo hace un papá para mejorar la comunicación con su hijo respecto de alguna de estas cosas que te acabo de mencionar? Ay, qué pregunta. Mira, yo creo que es brindarle información a los chicos desde muy temprana edad. Yo creo que sería una de las cosas muy importantes. Siempre, acuérdense que los papás somos papás, no somos amigos de ellos. Bueno, Tener siempre en la mira qué están haciendo, con quién se están juntando. A medida que vos vas viendo siempre con quién se están juntando, cómo vos vas conociendo a tu hijo también, como yo te decía, pidiéndole opinión sobre tal caso, sobre, no sé, buscar algo que están justo mirando la televisión, ujú. pedirles a ellos opinión, como para que ellos también se sientan parte de eso y que ellos Vos vean que la opinión de ellos es importante. Vos decís aprovechar justamente esas cositas como ver televisión cuando se enteran que pasa algo, ¿Sí? como para justamente tocar esos temas. Sí, ¿Eso eso me estás sería, diciendo? sí, 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 eso sería lo ideal, tocar esos temas justo, por eso te digo, no todos los momentos son los ideales. Por ahí los papás, nosotros somos los que tenemos que buscar eso, digamos, ese vínculo, ese diálogo, somos nosotros los que tenemos que generar eso. Qué bueno, qué bueno. Y ahora te quiero preguntar, porque escuché muy atentamente lo que vos me decías y dejaste muy en claro, muy enfática fuiste en que los padres somos los padres, no somos los amigos. ¿Qué, qué, qué implica eso o por qué es tan importante entender esa diferencia? Y mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, que vienen al consultorio los papás y siempre me dicen por miedo a las reacciones de mi hijo, yo no le quiero decir, yo no me quiero pelear con él o con ella, yo no quiero hacer tal cosa, siempre es el miedo que tienen a ponerle ciertos límites a los hijos. Y la Ajá. verdad que por ese miedo pasan a ser como amigos. Por ahí los papás piensan que el permitirle todo, el no ponerle un límite, el no enseñarle lo que está bien y lo que está mal, el hijo se produce un buen vínculo, por así decirte. Y ahí la verdad es donde se cometen muchos errores, Claro. porque nosotros tenemos muchas experiencias de vida, ya tenemos unos años vividos, en el cual tenemos ya la prueba y el error, ya le hemos pasado un montón de veces. Y es Ujú. bueno también brindarles información a los chicos. No te voy a decir que ellos no hagan ciertas cuestiones, pero que ya lo hagan, pero ya con cierta conciencia de que hay límites, de que los papás, ellos se acuerdan, ¿eh? Sí, sí, Ellos sí. siempre se acuerdan cuando el papá o la mamá le hablan, ellos se hacen como que no escuchan, no, ellos escuchan. Ellos Ajá. escuchan y ellos se acuerdan. Y ellos esperan a que los papás le pongan esos límites. Me ha pasado que me han dicho, mi mamá me dice, sí, 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 ya, ahora vas a ver, yo te voy a dar una pena, dice. Y al final pasan los días, yo sigo esperando la pena
y no me la da. Entonces vuelvo a hacer lo que yo quiero. Entonces, es como dice, quieren una mamá, quieren un papá que establezcan ciertos límites y que cumpla con la función como tal. Y acá, justamente relacionado a esto que estás diciendo, podemos decir que más allá de ciertas actitudes que tenga el adolescente siempre va a querer un papá y una mamá y no un amigo de parte de Sí, los padres. ¿Podemos decir por eso? supuesto, sí, por supuesto. Ellos para el tema de amigos, ellos tienen los amigos de la escuela, tienen los amigos del barrio, ellos saben diferenciar, saben perfectamente. Para ellos es muy importante el tema de la amistad, pero ellos reconocen quiénes son su papá, quiénes son su mamá, y esperan esos límites y bueno, sí, hay que cumplirlos. Y bueno, y ya que te estoy tirando algunas papas calientes, te voy a tirar una más, ¿sí? Porque ya hemos avanzado el tiempo y en cualquier momento va a finalizar este video, pero no quiero que finalice sin antes preguntarte esto que desde mi punto de vista es muy, muy, muy importante. Y es que justamente hablamos de eso de ser padre o ser amigo, pero ¿qué quiere el adolescente en el padre o en la madre? ¿O qué es lo que quiere sentir o experimentar en ellos? Y te voy a mencionar, por ejemplo, respeto, admiración, o sea, no quiere tenerlo como amigo, más allá de que pueden compartir muchas cosas, muchos momentos, eso es obvio, pero no ponerlo a nivel de un amigo o amiga que puede tener o conseguir, ya sea en la escuela, en el barrio, donde sea. Pero ¿qué es lo que el adolescente necesita ver o percibir de su progenitor o de su progenitora? Te nombré dos cosas, respeto, admiración. Sí, A ver qué me puedes decir. y acompañamiento, Ajá. aceptación incondicional, no juzgar. Es muy importante que los padres no juzguen cuando ellos les cuentan algo, no se sorprendan, hagan como que, o sea, respiren y traten de buscar las respuestas que ellos le están haciéndole las preguntas. Si ellos se los preguntan a ustedes, es por algo. Si Claro. por ahí los papás no encuentran una respuesta, le dicen la verdad, díganle que no todo, no tenemos la respuesta de todo. También está bueno que consulten a un profesional si ven que las cosas no pueden, no tienen Eso solución, no la también, encuentran, eso que también. busquen a un profesional. Por Claro. ahí los adolescentes le cuentan al profesional ciertas cosas que a los papás todavía no se animan, pero por una cuestión de tabú también, por una cuestión de que nunca se hablaron de ciertos temas. Claro. Entonces, por ahí también acuden al consultorio los padres y luego los adolescentes, luego los padres. Entonces, como que ahí vamos formando un vínculo y bueno, ahí siempre se llega a algo positivo. Hablando siempre, Excelente, ¿sí? excelente. Escuchando, escuchar y no opinar. No, Y como vos decías, y perdón que te interrumpa, aprovechar ese momento en que el adolescente confía en el papá o en la mamá, y al no juzgar, al aceptar, al acompañar, da la pauta de que en otros momentos también vuelva a confiar. exacto. Contrariamente, si un adolescente intenta confiar y se siente juzgado, rechazado, etcétera, 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 lo más probable es que en un momento futuro no vuelva a confiar. Exactamente. Y también cuando vos estás dialogando y ellos te están contando sobre una situación que seguramente va a ser de un amigo, de una amiga, porque nunca son de ellos, es difícil, es como que también le podés preguntar a ellos, pero ¿vos qué Claro. opinás de esto? ¿O qué te genera vos al contarme esto? Claro. ¿Vos qué sentiste cuando viste que fulana pasó por esa situación? Entonces vos también lo estás haciendo pensar sobre el hecho que ellos te están contando. Y Claro. ahí vos generás un diálogo, Sí, sí, sí. siempre tratándolo como un adolescente adulto. Ajá. Nunca, nunca como un niño, porque ya no son niños, son Eso es bueno. adolescentes. Es bueno Y ellos entenderlo. sí, sí, sí. Aparte ellos se van responsabilizándose así de sus actos, Daniel. Claro, exacto.
exacto. Es importante esto que estás mencionando respecto al modo de preguntar. Yo soy alguien que valora mucho las preguntas desde mi disciplina, que es el coaching con PNL, y entendiendo cómo es el funcionamiento de la mente, cómo se enfoca la mente con las preguntas, eh, entiendo que es una habilidad importantísima que los padres necesitan desarrollar justamente para entender la diferencia entre un interrogatorio, es decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? A justamente utilizar las preguntas, como vos lo mencionaste, que despierten el interés, que enfoquen al adolescente hacia donde realmente puede llegar a superar una situación, por ejemplo, o ver las cosas desde un punto de vista distinto. Hay diferencia. Muchos padres son expertos en preguntar, pero tipo interrogatorio, ¿sí? Como si estuvieran en la CIA o en la KGB, interrogan a los adolescentes. Y otros padres son expertos en las preguntas, pero de ese tipo de preguntas que son muy positivas y son las que producen acciones superadoras en los adolescentes. Aparte, vos haciéndoles esas clases de preguntas, vos qué hubieras hecho si te Ujú. hubiera tocado estar en ese lugar, eh, qué sentís o qué sentiste. Claro. Son preguntas que a vos también te abre un panorama de cómo es también tu hijo y es una forma de acercamiento, que eso una cosa después lleva a la otra. Es muy difícil el tema de la comunicación del adolescente, pero Ujú. todo se puede, con paciencia y sin juzgar, todo se puede. Y como para ir cerrando el tema de hoy y este video que la verdad que fue muy grato poder compartir con vos, poder hablar de estos temas, desde tu enfoque, que es el counseling, y lo que quería decir es que, a ver cómo te lo puedo explicar o cómo puedo hacer para que sea entendible para la gente que nos está viendo o que nos va a ver. eh, Comunicarnos con el adolescente suele ser complicado o en principio puede ser complicado, pero todas las etapas del ser humano tienen su grado de complicación, ¿sí? Porque si hablamos de niñez, si hablamos de ¿Pubertad? adolescencia, si hablamos de juventud, si hablamos de adultez, si hablamos de ancianidad, todas las etapas tienen su grado de complicación. Pero, como vos lo dijiste, con el acompañamiento, con el asesoramiento, con las herramientas adecuadas, cualquier etapa de la vida del ser humano puede realmente ser superada como algo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, positivo y empático. ¿Eh? Empático, ¿sí? Hay que saber utilizar la empatía. Ujú. Eh, yo creo que también el tema del adolescente, si bien es una de las etapas más difíciles, pero hay que tener en cuenta que es una etapa en donde ellos empiezan a crear su personalidad, donde ellos empiezan a elegir, en donde ellos tienen muchos cambios, lo vuelvo a repetir, ellos, cambios físicos, en donde ellos se miran en el espejo y no se reconocen. Hay Ujú. días que no se van a reconocer. Entonces son tantos cambios que por eso hace muy difícil todo, pero es por Y eso. esto, estos temitas que no fueron tratados en la adolescencia, yo me encuentro con personas que asesoro, que en algunos casos pasaron los 40 años y todavía tienen este problema con el espejo. Y no estoy hablando de los kilos de más, de No, la figura. Hay gente que no se puede ver en el espejo porque no reconoce, no respeta, no admira a la persona que está viendo en el espejo. Y no tiene nada que ver, vuelvo a reiterar, con los kilos de más, con las arrugas, con las canas. No está referido a eso, sino que hay algo más profundo en la personalidad que no fue resuelto en alguna de las etapas, como muy bien puede ser en la etapa de la adolescencia. y bueno, ahí te das cuenta lo difícil que es el adolescente. O imagínate que un mayor ya con todo lo que ha experimentado no se Ajá, reconoce en el espejo o le cuesta. Imagínate a un adolescente que todavía tiene mucho para experimentar. Por mucho eso para. es muy importante brindarle información sobre los cambios que ellos tienen. Exacto, exacto. Soledad, la verdad que es y ha sido un placer charlar con vos, compartir este tema tan importante
no solamente para los padres, sino para el adolescente, el tío, la tía, la abuela, que entiendan cómo es el mundo del adolescente. Y hoy quisimos abordar este tema que está atrás mío, el cómo mejorar de alguna forma la comunicación con un adolescente. Realmente un placer charlar con vos, un placer poder compartir. Ojalá podamos hacer otros videos abordando otros temas referidos a la adolescencia, pero quiero que le cuentes a la gente que va a ver este video y que quizás es de tu misma ciudad y que está pasando por algunos inconvenientes con su hijo, con su hija adolescente, contale de dónde sos, creo que no lo mencionaste, y vamos a poner debajo de este video la forma de poder comunicarse con vos en el caso de que quieran asesoría para algo muy puntual. Bueno, yo primero agradecerte por la invitación, la verdad es un placer, me encanta hablar de estos temas. Bueno, soy de Villaguay, creo que no sé si lo nombré o no, de Villaguay, No, por eso, creo que no. De Villaguay, Entre Ríos. Bueno, se pueden comunicar conmigo a través de correo electrónico, que es soledadvitor80@gmail.com. Ahora después lo vamos a poner debajo del video al correo al que quiera contactarse con vos. Bueno, y si no, mi teléfono es 3455-523-583. Bueno. Vamos a poner esos datos para que las personas que estén interesadas en mejorar su comunicación con su hijo, con su hija, o resolver algunos temitas que incumben a la adolescencia, puedan comunicarse con vos en Villaguay o zona de influencia también. Así que, Sole, te agradezco un montonazo por haber sumado tu aporte a este tipo de videos. Un placer, vuelvo a reiterar, haber compartido con vos este momento. Ojalá que se repitan y haya otros videos como este. Gracias, Daniel. Gracias. Un placer. Chau. Chau.